autores. Conmigo están, voy a ir por orden, Carmen Gómez. Es una gran satisfacción para nosotros, para la Fundación Sancho el Sabio, para mí y para todos los que trabajamos en la Fundación Sancho el Sabio, tener a Carmen Gómez hoy aquí. Sabéis que, bueno, pues Carmen Gómez es la directora de la Fundación Sancho el Sabio durante, yo creo que los años casi fundacionales, unos años para nosotros fundamentales. No había participado con nosotros desde su jubilación en ninguno de los actos, y hoy yo creo que además por los autores, por la obra, por la tarde, por vosotros también, pues está aquí Carmen Gómez con nosotros. Siguiendo, pues están los autores, Santiago de Pablo, también le conocéis, luego hablaremos, Virginia López de Maturana, y Paco Góngora, que también sabéis que, bueno, está seleccionado y hemos hablado porque el libro tiene mucha relación también con lo que Paco nos cuenta en sus artículos que tan gustosamente leemos, ¿no? Sin más, la forma de presentación no va a ser una forma, digamos, usual, no vamos a hacer unas presentaciones largas, sino que queremos que también la gente participe. Vamos a intentar preguntarles a los autores, que ellos vayan explicando pues, aspectos del libro, y cuando queráis pues vais interviniendo. Sin más, de nuevo gracias por vuestra presencia, y les paso la palabra a Carmen Gómez. Sí, buenas tardes a todos, a Arratsalde-on Denori. Bueno, para mí es un placer presentar este libro, y lo digo sinceramente porque los dos autores, aparte de que nos une un gran cariño, pues somos amigos desde hace muchísimos años. Bueno, yo quiero participar en esta presentación de este libro con la esperanza de convencerles que es una obra que merece la pena leerla y difundirla. Bueno, ustedes me preguntarán que por qué precisamente este libro hay que leerlo y difundirlo. Un libro de estas características hay que tener en cuenta dos factores. Por una parte, la valía de los autores, y por otra parte, la obra en sí. Tanto Santiago de Pablo como Virginia López de Maturana son de sobra conocidos en el mundo académico y fuera de él. Sus publicaciones abarcan el aspecto científico e investigador y el divulgativo. Han publicado en prensa, en radio, e incluso han dado su opinión en temas polémicos que todos ustedes conocen, relacionados con la historia local, y que ha salido en los medios de comunicación últimamente. Los autores presentan dos generaciones distintas del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. De Pablo es un investigador con una brillante trayectoria, con un currículum espléndido, yo diría que apabullante en muchas ocasiones, y Virginia representa la generación más joven que viene pisando fuerte en el mundo de la investigación histórica. Tiene un magnífico presente y esperemos que tenga también un magnífico futuro. No es la primera vez que escriben juntos estos dos autores. Han colaborado en libros como La diócesis de Vitoria, 150 años de historia, 100 símbolos vascos, identidad, cultura, nacionalismo, o el diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco. Yo voy a presentar a los autores. Virginia es doctora en Historia Contemporánea, mención internacional y premio extraordinario en su doctorado. En 2014 publicó su tesis doctoral, La reinvención de una ciudad, poder y política simbólica en Vitoria durante el franquismo, 1936-1975. Ha publicado numerosos artículos y ha sido comisaria de varias exposiciones centradas en el territorio alavés, tan novedosas e inéditas como Las vanguardias peligrosas, la Alemania nazi en la Italia fascista de Vitoria, 36-39, y La Europa en llamas, ecos de la Alemania nazi en Vitoria, ambas organizadas por la Fundación Sancho el Sabio. Seguramente por formación profesional, porque yo no soy historiadora, todos ustedes lo saben, yo he trabajado en el mundo de preparar la información para que los demás investiguen, pues por formación profesional me pregunté, vamos a ver, ¿en qué bibliotecas importantes, tanto del País Vasco, nacionales e internacionales, hay obra de estos, están en sus catálogos, ¿no?
y la verdad es que me llevé una sorpresa estupenda. Por supuesto, en la Fundación Sancho Sabio, Virginia tiene 43 referencias. Quiere decir que hay títulos de libros, artículos, algo en prensa, y está con su tesis doctoral en la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Nacional Francesa, la British Library, la Biblioteca del Congreso de Washington, la Biblioteca Pública de Nueva York y, por supuesto, en Estudios Vascos en la Universidad de Rennes. O sea, vean ustedes una muchacha tan joven que el currículum presenta. Santiago de Pablo es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco en el campus de Álava, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, ganador de varios certámenes de investigación, ha sido investigador invitado en la Universidad de Rennes, es colaborador habitual del Correo, director de la revista de Estudios Vascos Sancho el Sabio. Ha participado en multitud de congresos nacionales e internacionales, últimamente casi todos internacionales. Por ejemplo, Japón, Ghana, Nueva Zelanda, Estambul. En cuanto a sus publicaciones, y por resumir de una forma rápida, yo me he centrado en los últimos 5 años. En los últimos 5 años ha publicado todos los años un libro, pero bueno, había que hacer una selección. Y en el 2017 ha publicado Creadores de Sombra, ETA y el nacionalismo vasco a través del cine, que había sido publicado previamente en inglés en el año 12. En el 2015 publicó La Patria Soñada, Historia del nacionalismo vasco desde sus orígenes hasta la actualidad. En el 2014, Profetas del pasado, Las derechas de Álava, junto con el profesor Antonio Rivera, que hoy nos acompaña también. Siguiendo con la de formación profesional, he revisado las publicaciones que recogen las mismas bibliotecas. Y en la Fundación Sancho Sabio tiene 306 referencias. En el resto de las bibliotecas que les he dicho hasta ahora, en la Nacional de Madrid, la Nacional de Francia, la British, Nueva York, etc., tiene cerca de 30 referencias en cada una de ellas. Y las he consultado porque yo pienso, como no pertenezco al mundo de los historiadores, que además de escribir y de citar, es necesario difundir. Que todo este esfuerzo sirva para conocer la historia y la memoria de los pueblos. Que no se quede, como alguien dijo el otro día en la presentación de un magnífico libro, que no se quede en la Torre de Marfil, entre las gentes de las profesiones, los intelectuales, los investigadores. Álava Insólita, símbolo, mitos y lugares de la memoria, es una obra ad hoc para que llegue a todo el mundo. En ella se combina perfectamente la investigación y la divulgación. En el mejor sentido del término, la divulgación. Es una especie de catálogo inventario de la historia emocional de Álava, desde su remoto pasado hasta su presente. Me gusta esta especie de inventario de catálogo también por deformación profesional, ¿no? Los catálogos suelen ser breves, claros, concisos y pueden ser consultados por un público muy variado. Yo definiría como una obra de una consulta necesaria en cualquier biblioteca, desde bibliotecas escolares para conocer la historia de Álava hasta las bibliotecas universitarias, porque además al texto le acompaña una exhaustiva bibliografía general, unos índices onomásticos y temáticos que facilitan totalmente la consulta y, por supuesto, una recopilación de las fuentes consultadas. No sé si ha sido un poco largo, pero de verdad que quería yo hacer un homenaje a estos autores. Y bueno, yo ya les voy a decir la primera pregunta, ¿no? Lo primero que quiero preguntaros a los dos es que, ¿qué habéis pretendido con este libro? O sea, habéis escrito 138 obras, como explicáis en la introducción, para dar a conocer la identidad, los mitos, los rituales, la memoria del territorio alavés. ¿Creéis que alguno se os ha quedado en el tintero? Son todos los que están, seguro, pero ¿están todos los que son? Arratsaldeon, eskerrik asko, Carmen, muchas gracias por esta presentación. Se nota que somos amigos, ¿no? Pero bueno, hay que decir que como ella se ha dedicado al mundo de la documentación y las bibliotecas, se ha documentado muy bien, ¿no? Nos ha pillado ahí en todas las bibliotecas en que estamos, ¿no? Bueno, y gracias también, antes de empezar, porque no se me olvide, a la Fundación Sancho el Sabio
y a Ediciones Beta. Yo creo que este libro ha sido posible también editado, como tendréis ocasión de ver, que creo que eso es muy importante también, pues gracias a tanto a la Fundación como a Beta, y gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, ¿no? Lo que hemos pretendido con el libro es aplicar, por decirlo así, un modelo, un tipo de historia que hasta ahora se había aplicado más a estados-nación o incluso a naciones sin estado, a nacionalismos alternativos, ¿no? El modelo de los lugares de memoria, de los símbolos que aplicó en Francia Pierre Nogin hace algunos años y que luego se ha ido estudiando, es decir, cómo las naciones crean, digamos, esa identidad por medio de símbolos, por medio también de mitos, de lugares de memoria. Y a nosotros se nos ocurrió aplicar este modelo a Álava, ¿no? Alguien nos decía, bueno, pasáis de Francia a Álava, sois unos exagerados, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta es que realmente el territorio histórico de Álava tiene una identidad propia, una identidad compartida también, que es muy interesante, transversal, que hace que tengamos una memoria, una identidad, unos símbolos que a veces para nosotros, incluso para los alaveses, son desconocidos. Alguna gente de Vitoria de toda la vida, por decirlo así, nos ha dicho, ahí va, yo no sabía que el origen de era este, es decir, descubrir un poco toda esta historia. Y en ese sentido, la primera dificultad ha sido seleccionar los símbolos. Somos conscientes de que seleccionamos 138 y estamos seguros que incluso en el diálogo saldrán, ¿no? ¿Y por qué no habéis puesto también? Y no se podía haber incluido. Obviamente, ya lo iremos concretando, toda selección tiene sus problemas. Tienes que dejar algunos fuera, pero nos parece que la selección que hemos hecho aquí, en estos 138 voces, en estos símbolos, es suficientemente representativa de, digamos, nuestra historia, de ese catálogo emocional que tú has comentado, que creo que realmente es así, es lo que pretendemos. Eso sería. Paco, que yo creo que también sí, algún comentario. Me vais a permitir un pequeño preámbulo y luego haré la pregunta correspondiente. Arratsaldeon, llevo 34 años escribiendo de cosas de Álava y de los alaveses, de Vitoria y de los vitorianos, a través principalmente de las páginas del correo. Y la verdad es que nunca me había encontrado con una publicación que resumiera en poco más de 300 páginas la personalidad, la identidad y la historia de este territorio y de sus principales personajes, como lo hacen Santiago y Virginia en este libro Álava Insólita. Hay grandes escritores y joyas literarias que han entrado a fondo en ese capítulo, especialmente desde el punto de vista histórico: Tomás Alfaro, Venancio del Val, Ángel Martínez Salazar, Eduardo Velasco, por citar unos pocos, pero resulta que ahora los hechos y las estructuras sociales que se estudiaban antes a lo largo del tiempo importan menos, o parecen importar menos, que todos estos elementos inmateriales como símbolos, identidades, representaciones, rituales, lugares de memoria, mitos, y así como la memoria histórica desde un punto de vista amplio. Las nuevas corrientes históricas, y Virginia y Santiago son dos grandes historiadores, nos hablan de esos lugares de memoria donde se puede entender, donde está la esencia de lo que antes se llamaba la idiosincrasia de una colectividad, sus rasgos distintivos y propios, eso que da cohesión a una sociedad. Y eso es para mí básicamente el libro. Hurga en lo que somos y por qué. Descubre lo que hemos sido y quiénes nos han precedido, quienes han pisado antes que nosotros las calles de nuestras ciudades y pueblos. Y hay una conclusión, que Álava es mucho más de lo que creemos. Un tesoro que hay que descubrir, decía el titular del correo de José Ángel Vigurio. Porque evidentemente faltan elementos en el libro que podrían haber sido incluidos. Más apellidos ilustres, más tradiciones, más símbolos característicos del territorio, que yo voy a añadir, como ese roble mestizo llamado quejigo, que nos resume en una pequeña planta la mezcla, la influencia de los climas, el Atlántico norteño y el Mediterráneo, o ese paisaje exclusivamente a la vez de la llanada, con sus setos, sus campos de cereales, sus pequeños robledales islas. Bueno, tenía que decirlo. Este tema de la identidad, la verdad es que siempre me ha interesado, yo creo que interesa a todo el mundo, tal como está la actualidad.
no el académico y el que genera todo tipo de tensiones, ser vasco, español, catalán, europeo, sino el que se refiere a las microidentidades. ¿Por qué un vecino de Cuartango siente eso de que no se puede explicar con palabras en las fiestas de Zuazo o uno de Santa Cruz de Campezo cuando suena el chupinazo de su pueblo? O Llodio, que es capaz de enterrar sus diferencias políticas, sociales, en la comida de la cofradía de San Roque. ¿Por qué la gente se comporta igual en el comienzo de sus fiestas, en Pamplona, en Vitoria, en Bilbao? Bueno, voy a la pregunta. Quiero plantear a los autores del libro algo que me llama poderosamente la atención. Y es algo que se repite prácticamente en todas las páginas. Bueno, en muchos de los elementos elegidos. Numerosas tradiciones, costumbres, que parecen de toda la vida y sin embargo son de anteayer. Y especialmente, y a mí me ha llamado mucho la atención, en Álava durante la época franquista. Yo quiero preguntar por qué se produce curiosamente esa acumulación. Y pongo ejemplos que todo el mundo va a entender enseguida. Por ejemplo, el chupinazo de Fiestas de la Blanca, o el Día del Blusa, o Celedón, o el premio de los Celedones de Oro, el propio calendario festivo del 4 al 9 de agosto, que se fija en el 67, o el cambio del uso del atuendo de las mujeres, de manolas a caseras, o saliendo del tema festivo, la tradición de encender la hoguera por parte del diputado general, que es de 1973, o la reconstrucción de la ermita juradera, o la propia bandera de Álava, que para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Entonces, quiero que me expliquéis, si podéis, por qué se produce esa acumulación durante esa época concreta de la historia. Buenas tardes, Arrachal de Agustí. Esta creo que me toca a mí. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Sancho el Sabio al haber apoyado este proyecto que a mí personalmente, yo creo que a los dos nos ha hecho tanta ilusión y con el que hemos disfrutado tantísimo. Y habíamos trabajado símbolos vascos, símbolos del nacionalismo, pero esto creo que era algo muy especial para nosotros. Por otro lado, a Ediciones Beta, porque has tenido muchísima paciencia, Toñi, y ha quedado un libro, yo creo que magnífico. Así que muchísimas gracias tanto a la Fundación como a la editorial. Centrándome en lo que pregunta Paco, bueno, pues el franquismo, ahora que está tan de moda hablar de franquismo, efectivamente fue un régimen político dictatorial, pero también fue una época histórica que duró nada menos que 4 décadas, 40 años, en la que se producen rupturas en clave política respecto a la época anterior, respecto a la Segunda República, pero también existen continuidades en clave fundamentalmente social. Ya hemos estudiado, algunos historiadores, concretamente el dato que voy a dar ahora, pues mi compañero Hitor González de Langarica lo estudió ya hace algunos años. Vitoria es una ciudad que en 1936, cuando se produce el golpe de Estado, tiene 40.000 habitantes. Al morir el dictador, tenía 170.000. Hay un proceso de industrialización muy fuerte. Es la ciudad de España que más crece proporcionalmente. Esa industrialización produce muchísimos cambios. Tal y como decía el profesor Antonio Rivera, la ciudad actual, la ciudad que conocemos, la Vitoria que conocemos actualmente, se crea en realidad en 1960, yo diría que concretamente un poquito antes, cuando el alcalde Gonzalo Lacalle impulsa esa industrialización anterior a los planes de desarrollo que tienen lugar después en otras ciudades. Pero por otro lado, hay que destacar también en el caso de Vitoria y de toda Álava, la fuerza política del carlismo. El carlismo fue el grupo político predominante en Álava. El carlismo era una fuerza política vasquista que recupera la tradición foralista del siglo XIX a lo largo del franquismo y que esa tradición foralista continúa en la actualidad, porque nosotros seguimos reproduciendo todas esas tradiciones, como decía Paco. Borrar. Bueno, pues yo creo que ya saben más o menos ustedes lo que opino de borrar o no borrar. Ya lo he dejado bastante
mucho menos en el caso de ciertas tradiciones que nosotros ya hemos asumido, pues vamos, por ejemplo, un símbolo popular como es Celedón, que se recupera en esta época, pero es un personaje que existió en el siglo XIX, es decir, bueno, y ligado a Celedón, pues el pañuelo no pañuelo, que por cierto, vamos, en el libro hablamos de cuál es el pañuelo, pues se van a llevar una sorpresa, si el rojo o el de cuadros, bueno, pues el puro, cuando se empieza a encender el puro, bueno, todo viene de aquella época, de los años 40, 50. El hecho de que coincidiera con una época dictatorial no significa que tengamos que borrar todo, creo. Bueno, pues hemos hecho la segunda. Y sigo con lo de la deformación profesional. Yo echo de menos algunas sagas familiares. Es decir, por ejemplo, no está el Marqués de la Alameda, la saga del Marqués de la Alameda, cuyo archivo está catalogado en la Fundación Sancho el Sabio, y es magnífico. Yo creo que es una de las sagas más interesantes para la historia de Álava. Bueno, también echo de menos, un poco por curiosidad, a la familia Zulueta, también por deformación profesional. Precisamente la Fundación Sancho el Sabio ha tenido su sede en el Palacio Zuluetano. Y algunos pueden pensar, bueno, Zulueta no fue tan importante. Zulueta le nombra hasta Cruz más, cuando dice que fue el negrero más importante y el último que existió en Cuba. Y además Zulueta hizo una saga, se casó 3 veces, tuvo 11 hijos, y Álava tiene aquí varios testimonios arquitectónicos, o sea que tiene el Palacio Zulueta, el Palacio Agustín, el seminario. Y bueno, ya para no acosaros demasiado, pero a mí me ha dado mucha pena que no saliera la familia Barona. La familia Barona está en Álava desde el siglo XV hasta actualmente, que todavía existe. Saga de los Baronas, ¿no? Bueno, ya sé que es muy difícil sacar todo el mundo, pero alguna pega hay que poner. Bueno, Carmen, gracias por la crítica, porque también es constructiva. Sí, Bueno, podemos sacar un segundo. También, bueno, pues también puede ser. Por supuesto, la clasificación es subjetiva, ya se explica muy bien en la introducción qué criterio hemos seguido. Nosotros hicimos en principio un listado, cuando empezamos a pensar en este libro, hicimos un listado de voces, pero por otro lado pensábamos que tenía que ser un libro, ya pesa 1 kilo. Pesa 1 kilo, me dijo Toñi que pesa 1 kilo. Tenía que ser algo manejable. En este sentido, hay que limitarlo en algún momento, como decía el profesor de Pablo antes. Todas esas familias que citas, Carmen, están incluidas en otras voces. Sí, habláis de algunos personajes. Hablamos de, bueno, concretamente, por ejemplo, los Kenner, que también es otra familia que podría estar, tienen bastantes, bueno, hay un índice onomástico, un índice temático, se incluyen en otras voces. Es decir, lo que hemos hecho, tanto con las familias como con otros símbolos, por ejemplo, el pañuelo rojo podía haber tenido, el pañuelo de fiestas, perdón, podía haber tenido una voz propia. Sin embargo, creíamos que tenía más sentido incluirla en la Virgen Blanca, por ejemplo. No, hay sorpresa, he dicho que hay sorpresa. He dicho que hay sorpresa. Lo mismo sucede con las familias, y estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, la familia Zulueta podía haber tenido una voz. Pero bueno, como digo, había que poner el límite en algún momento. Bueno, hay un aspecto que me interesaba del libro, que desde luego, para entrar en polémica, sois buenos. Nos lo habéis echado para atrás. Decís en la introducción que sois historiadores y que os ceñís a las fuentes documentales. Decía que decís en la introducción que sois historiadores y os ceñís a las fuentes documentales y no a los mitos inventados o a las leyendas, que por cierto también crean identidad. Y denunciáis que hoy día, para cimentar proyectos políticos actuales, hay invenciones envueltas en verdades históricas irrefutables. Y a mí me viene a la cabeza un personaje nuevo
al que se le ha dedicado un lugar de memoria en la parte alta de la ciudad, junto a la muralla navarra, llamado Martín Chipía, supuesto gobernador militar navarro que defendió la plaza frente al asedio castellano de 1200. Yo no sé si os referís a este especialmente, o también hay algunos más. Ya sé que en 138, pues bueno, a ver. Espero que me toque a mí. Bueno, para empezar yo diría que este libro, precisamente porque tiene ese sentido divulgativo y muy pegado a lo local, es un libro bastante amable. O sea, quiere decir que hay muchos, porque como estamos sabiendo aquí, que la mayoría de los símbolos, en realidad lo que se nos explica, decimos, pues el caminante, el pinchopote, que la gente no sabe que es un símbolo de Vitoria, pero ya lo es una tradición reciente, inventada, porque todas las tradiciones se inventan, pero que se termina convirtiendo en un hacer social, cotidiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la mayor parte del libro, realmente me parece que el tono y los tipos de símbolos son símbolos muy compartidos. Es verdad que a la vez hay algunos momentos en los que pues hay discusiones políticas sobre ellos, hay también una utilización digamos, de la historia, y es verdad que los historiadores a veces somos un poco de pito grillo, ¿no? Que estamos ahí diciendo, pero esto, hay un historiador inglés, Ellis Husband, que dice que habla de la invención de la tradición. Todas las tradiciones se inventan en algún momento. ¿Qué pasa? Que es cierto que cuando una tradición se ha inventado en el siglo XVIII, a nosotros nos parece que eso ya es, y de repente descubrimos que quizás no, ¿no? Y a lo mejor cuando vemos inventarse una tradición hace 3 años, nos ponemos un poquito a la contra, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues mencionamos el caso concreto que dices de Martín Chipía. Nos ha parecido que no había que darle un símbolo, una voz. Es un personaje que existió, está documentado. También se sabe que fue tenente, una especie de gobernador, digamos, del reino de Navarra en Vitoria en el momento en 1200, cuando fue conquistada con las tropas de Castilla. No sabemos si estuvo aquí o no, porque un tenente lo era a la vez de varias ciudades y no hay ni una documentación que dijera que estaba. Y en ese sentido sí que, bueno, pues ante ese intento de convertirle en una especie de héroe, cambiando, digamos, lo poco que sabemos, porque realmente a veces no tenemos fuentes, tenemos que decir, no sabemos si estaba aquí o no estaba, porque normalmente iba con el rey y el rey había ido a pedir ayuda a los musulmanes, a la zona musulmana, para luchar contra Castilla. Es decir, decimos, bueno, pues nos parece que aprovechar eso para hacer, digamos, una especie de héroe nacional a Mandalet, pues que no es bueno. Ahora, quizás dentro de 200 años, pues la gente va a estar encantada con él. Bueno, como ya no lo veremos, pues nada, ¿no? Pero bueno, sí que reaccionamos un poquito contra esa utilización, que pasa en otros aspectos también. Pues hablamos de la guerra civil, hablamos de Albertia y sus quizás, o sea, de los carlistas y de ANV en concreto, que cada uno se busca su lugar de memoria y de alguna manera se mitifica. Eso es así. Pero bueno, a lo mejor predicamos en el desierto, no lo sé. Nosotros ponemos ahí nuestra semilla y contamos lo que honestamente sabemos. Esa es un poco la idea. Bueno, yo voy a decir algo también que me hubiera gustado que hubiera entrado dentro de este catálogo. El último apartado que hacéis, de tradición y modernidad, cuando habláis de las industrias familiares, por ejemplo, como pues, los Ajuria, los Fournier, ¿no? A mí me parece que falta una industria que ha sido muy importante en Álava también, porque ha sido la única que ha existido, que es Beste y Hermanos, las bicicletas BH, que por ejemplo, que en primer lugar, aunque tienen de Eibar, a mediados ya del siglo XX ya están asentados en Vitoria. Además, fue una de las una de las industrias de bicicletas más famosas en España, y además fue la que hizo la primera bicicleta todoterreno. Pues, por seguir con una crítica positiva. Creo, a este paso, Carmen, que tendremos que hacer 3 volúmenes, ¿eh? No 1, sino 3. Vamos a ir con un carrómato. No, a ver, es cierto, bueno, me estaba acordando, yo de pequeño con mi hermano, porque teníamos que compartir, como éramos muchos hermanos, estuvimos ahorrando año y medio para comprarnos una bicicleta BH plegable, que seguro que algunos de mi generación han tenido, porque no era bicicleta de carreras, era una plegable de esas más pequeñas y tal. Pues realmente es cierto que BH yo creo que sí que se puede considerar. El problema es la amplitud, es decir,
empresas, claro, mencionamos las que nos parece que tienen más fuerza, por ejemplo, Fournier. Vas por el mundo y la gente de Michael Fournier, Vitoria. Eso, contamos, por ejemplo, que Manu Lelineche recordaba que en un país africano, hay muchas anécdotas en el libro para hacerlo. Entonces, él estaba pasando una frontera terrestre de un país africano a otro, y entonces cuando vieron el pasaporte y vieron que ponía Vitoria, la persona que estaba ahí, no sé dónde, pues en Gabón o lo que fuera, dijo, espera un momento, se fue y le vino del puesto fronterizo con unas barajas de Fournier de Vitoria y le dijo que utilizaba, porque ahí no pasaba casi nada de la frontera, claro. Entonces le explico, o sea, eso Fournier claramente. A Julia en su momento fue algo realmente increíble. La gente de todo el campo identificaba en toda España y incluso en otros lugares con Mercedes y Michelin. Ahora mismo son como dos y hasta. Entonces, ¿qué pasa? Que si ampliamos muchísimo, yo creo que se nos va. Ya no nos acordamos que hubo un banco de Vitoria, pero así como, por ejemplo, me parece, el Banco de Santander es un símbolo, es decir, es símbolo de Cantabria, Santander, pues ahora mismo ya el Banco de Vitoria no tiene esa fuerza, ¿no? Entonces, creo que ahí igual hemos hecho una selección que, bueno, que entendemos, como digo, uno va leyendo y dice, pues, pero también es un ejercicio bonito, ir viendo qué otros símbolos se nos ocurren, ¿no? En China hay muchas VHs ahora. Y hablamos, bueno, yo como soy ciclista, algunos ya lo sabéis, hablamos del equipo CAS. El equipo CAS, por supuesto, que ese sí que realmente yo creo que fue un símbolo, bueno, y de la relación entre el General Álava y el Tourmalet. Esto sí que lo dejo porque es real, hay que leer el libro, si vais a la voz General Álava, hay una relación directa entre el General Álava y el Tourmalet. Yo me di cuenta de subirlo unas veces que lo he subido y dije, pero esto puede ser. Pues nada, otra sorpresa para verla. Carmen, sí, Carmen, no, me gustaría añadir, bueno, hablas de lo que falta, porque has dicho de sagas familiares, de empresas. Bueno, pero os he hecho una presentación maravillosa. Con lo cual, hay que, no todo puede ser loas. Yo he dicho que es un magnífico libro que desde luego debían estar en todas las bibliotecas. Espero que el ayuntamiento se le regale a todas las bibliotecas de los centros cívicos y sobre todo las escolares, para que los chiquillos aprendan. Pero algo hay que poner de lo que falta. Sí, estoy El de libro, acuerdo. vuelvo a repetir, me ha encantado. Me lo he leído entero, que hay que tener valor. Una nota, no de consulta, sino que me lo he leído entero. Pero sí que he encontrado esta especie de, bueno, pues alguna falta. Estoy de acuerdo, Carmen, que me parece muy bien eso. Pero también yo tengo que defender el libro y también hemos recuperado a personas, por ejemplo, Izaskun Arrue, María de Maeztu, Guillermo Elío. Por cierto, no hay más que 6 mujeres. No hay más que 6 alavesas. Hay 6 alavesas. ¿No está la varona? ¿No está la varona? Bueno, es una broma. Es para que podáis ya participar. El tema, bueno, tampoco se puede forzar. La realidad es que a lo largo de la historia ha habido más protagonistas hombres que mujeres. No se puede forzar. A partir de ahora es cuando tenemos nosotras que, ¿no?, protagonizar la historia. No se puede forzar, pero como te decía, hemos recuperado a personajes como Izaskun Arrue, María de Maeztu, incluso a mí es uno de los personajes que más me gusta, como es Guillermo Elío, que abre en el libro muchas. ¿Y este quién es? Bueno, pues a mi juicio es uno de los personajes más importantes de la historia de Vitoria en el siglo XX, creo. El profesor Antonio Rivera me dice que sí, me da la razón. Y creo que también el recuperarlos es importante. No solo hablar, bueno, de Virgen Blanca, San Prudencio, que quizás ya conozcamos la historia, aunque hay algunas sorpresas, pero recuperar a personajes también tiene su interés. Tenía que defender el libro, claro. Yo creo que Carmen tiene una intención oculta. Cuando dice que faltan, esto es para que haya otro. Y os puedo decir que hemos asistido a la génesis del libro, ¿no? Y en la Fundación Sancho el Sabio creo que es consciente todo el mundo de cómo se ha generado, de los fondos cómo se han movido. Entonces yo creo que lo que quiere hacer es hacernos trabajar, porque cuando aparecían Santi y Virginia, pues las mesas empezaban a aparecer con los libros que iban sacando y para seleccionar las ilustraciones. Entonces un segundo tomo hay que avisarlo con tiempo, ¿eh?
Eso es verdad, ¿eh? Que en la Fundación Sancho el Sabio, bueno, aparte quiero reivindicarla una vez más, el mayor centro documental de la cultura vasca del mundo. Lo tenemos en Vitoria, una joya. Y es verdad. Aparece citado también. Sí, sí, aparece citado en Sancho el Sabio. Y es verdad, damos mucha guerra. Yo particularmente doy mucha guerra y quiero muchas... Hago sacar, así que a todos vosotros de Fundación Sancho el Sabio, muchas gracias. No solo eso, perdonadme un minuto, y con esto acabo, sino lo exhaustivo que se trabaja en Sancho el Sabio precisamente en recuperar esta información. Cuando he dicho antes, en las bibliotecas, en el catálogo, las obras que tenían los autores, os habéis dado cuenta que por goleada en Sancho el Sabio es donde más se ha recuperado. Las obras, que en este caso, son estos dos autores, con lo cual hay que reivindicar. Esta es una institución muy alavesa, muy nuestra. Bueno, yo quiero recordar que también habéis metido el talgo, que está como muy perdido por ahí, ¿no? El acierto es CAS, que eso es indiscutible. Sí, sí, sí. Pero talgo, hoy en la calle de los Fueros he visto ahora, como está de moda, pintar los portales para darle las entradas a los garajes y tal, pues en la calle de Fueros, al lado del tren, han pintado una con el talgo histórico, el mismo que ponemos aquí la foto. Y me ha llamado la atención porque eso significa que efectivamente se reconoce que es un símbolo de Vitoria, de Álava más que de Vitoria, aunque quizás para mucha gente el talgo, tren articulado ligero, Goicoechea, Oriol, la familia Oriol Urquijo, también aparecen los Urquijo. Bueno, creo que hay muchas historias dentro de cosas que no somos conscientes. Yo creo que eso es bonito verlo así. Sí, las historias cruzadas. Sí. Y esta pregunta también va por ahí. Y yo os aprecio que habéis introducido hechos bélicos, igual porque me gustan, batallas de épocas más modernas, como la batalla de Vitoria, por supuesto, que le habéis dado mucha cancha, pero en los tiempos más recientes no habéis tenido problemas en mencionar, entre espacios de memoria, batallas como la de Villarreal, tan celebradas por los franquistas como borradas por los nacionalistas, o la de Isusquiza, otra batalla con muchos muertos que conmemoraron los carlistas alaveses muchísimos años, y que todavía está ahí el Vía Crucis. También habéis colocado a la par matanzas de unos y otros en la guerra civil de seres inocentes como el Osu o Azaceta, lo habéis puesto en la misma voz. No sé, aprecio, no sé si es así, ¿por qué os habéis alejado de los criterios de la actual memoria histórica que solo parece recordar a los de un bando? Pues yo creo, a ver, los historiadores, o bastantes historiadores, para empezar somos bastante críticos incluso con el propio concepto de memoria histórica como se utiliza, porque nos parece, aquí hay varios colegas, que es bastante reduccionista, porque la memoria histórica es mucho más que la guerra civil, la dictadura de Franco, es la memoria, digamos, a nivel social, a nivel colectivo, de los hechos históricos que han sucedido, da igual que sean, es decir, entonces yo creo que en ese sentido, alguno nos ha dicho, habláis de lugares de memoria, habláis de, eso, la guerra civil, el franquismo. Dicen, no, porque un lugar de memoria es un lugar que crea memoria. Hablamos, por ejemplo, de Fernando Buesa y Jorge Díaz Alorza, porque efectivamente son un símbolo, en este caso de las víctimas de ETA, los ponemos como un ejemplo, también se podrían mencionar las demás víctimas de ETA o del terrorismo en Álava, pero nos parece importante decir que memoria histórica es eso también, quiere decir, no es solo... Y en ese sentido, igual si quedamos un poquito contra la corriente, no ponemos a la misma, por decirlo así, al mismo nivel, o no decimos que sea lo mismo la matanza de Azaceta de los Sud. De hecho, empezamos diciendo en la voz que son distintas, porque una tiene un sentido determinado, mandado desde arriba, con unos dirigentes políticos que son asesinados, y otra es una matanza, que también es una matanza de inocentes, eso es lo que queremos destacar. Y nos interesa destacar sobre todo cómo nos parece que que esas víctimas inocentes, sean de un bando o de otro, merecen ser recordadas, y cómo, sin embargo, a veces han sido tratadas de manera distinta. Al principio recordadas unas y otras no. Por cierto, las del Osu ni siquiera por el franquismo fueron recordadas, porque no interesaba. O sea que todo el mundo las olvidó. Y cómo ahora quizás es el momento de decir, bueno, las circunstancias, estudiemos la historia, lo que sucedió, estudiemos que son matanzas distintas, pero vamos a recordarlo. Y el otro caso que también, y vuelvo a decir, no es que nos pongamos que sea lo mismo, el caso de Columba y de Guadalupe. Columba
una mujer anarquista sacada de la cárcel y asesinada por los sublevados durante la Guerra Civil, y Guadalupe Biguri, una niña de 13 años de Amurrio, asesinada por unos milicianos porque fueron a buscar a su padre carlista, por cierto, tampoco de los más importantes, porque los importantes escaparon, que esa es otra. Fueron a buscar a su padre carlista a casa, ella dijo, se agarró a su padre diciendo que no sé, que por favor que no se lo llevaran, y lo que hicieron fue llevarse al padre y a la hija y matarles, asesinarles en una carretera. Si esta chica no merece ser recordada, yo me retiro de la historia y de la humanidad, me entienden, ¿no? Nosotros eso lo reivindicamos, que Guadalupe Biguri merece el mismo recuerdo que otra persona asesinada inocente, porque una niña de 13 años, ¿qué culpa tiene, no? Eso es un poco lo que hacemos. Y explicamos, porque eso son los datos, que efectivamente el franquismo la utilizó y puso una cruz, muertos por Dios y por España, pero que esa cruz casualmente, primero le quitaron la placa y después casualmente parece ser que un camión un día la tiró, y no hay ni un solo recuerdo, nadie absolutamente conoce, tampoco a Columba mucho, por cierto, hay que decir, porque en general no hay una gran memoria, es decir, pero nos parece, sí que es un poco reivindicativo en eso, lo mismo que hay otras partes mucho más amables, mucho más, bueno, pues vamos a recordar pues, el origen de las fiestas de la Virgen Blanca, el Rosario, bueno, todo, pero a la vez sí que queremos un poco reivindicar que en el caso concreto de por ejemplo, de la Guerra Civil, pues nos parece que esos hechos, desde un punto de vista puramente humano, no hablo ya del significado político, que obviamente hablamos de sublevación militar contra un poder establecido, hablamos de dictadura, eso está ahí. Pero otra cosa son las personas que han sufrido y que además, como en el caso de Guadalupe Biguri, me parece que es increíble, vamos a decir, ¿no? Eso es algo. No sé si hay más cosas o... Pues también abrir al público, si queréis intervenir, como he comentado antes, sin ningún problema. Podemos seguir hablando y sacando temas, pero me gustaría que pudierais participar. No hemos leído el libro. Bueno, de mitos alaveses, comentar alguna cosa. La chica de Ascarpa, que debió de causar más bajas en el bando español de la guerra de la independencia. Bueno, en la guerra de la independencia estamos un poco en lo mismo, o sea, mencionamos además, por ejemplo, y se menciona que, por ejemplo, tienen calle tanto, incluso mujeres, como has comentado, ¿no? O sea, que se les puso calle con otros personajes. El problema es eso, que estamos en lo mismo, o sea, la batalla de Vitoria nos parece que es un buen contenedor, un símbolo que a su vez contiene otros elementos relacionados, ¿no? Pero que obviamente es imposible mencionar o explicar a fondo todos, cada uno de ellos, ¿no? Esa es la idea. Sí. Un poco... Estás al otro lado de la sala. Es complicado. Buenas tardes. Continuando un poco con lo que apuntaba Carmen, dos cosas voy a plantear. Cuando se hace una publicación de estas, que es un inventario de símbolos, ¿no? Pues parece que lógicamente es muy difícil luego pues condensarlo todo eso en una publicación. Pero no cabe duda de que muchas veces se puede generar una segunda edición, que lógicamente en una primera tacada, pues aunque habíais recogido o incluso se pueden aportar, no estaría muchas veces de más, es un poco como sugerencia. Y la otra, lo que apuntabas, era del general Álava, yo creo, y del Tourmalet. Bien, yo creo que soy practicante ciclista y me imagino que iría la cosa porque el general Álava falleció en el balneario de Bareis, algo así. Sin embargo, en algunos sitios, en algunas publicaciones se dice que falleció en Vitoria. No sé si eso es así o iba la cosa por ahí. Sí, es de Bareis, que está en la subida del Tourmalet, por Lucensomer. En medio, ahí fue donde falleció y estuvo enterrado durante mucho tiempo el general Álava, o sea que hasta en ese... Luego, sin embargo, su cuerpo se trajo a Vitoria como un gran héroe local. Y también es interesante, os hablabas, por ejemplo, de la familia de los Marqués de la Alameda, los de Gástegui, etc.
las dos figuras que están en la portada de la Diputación Foral de Álava, porque está General Álava, que era un liberal, y Prudencio María Verástegui, que era un tradicionalista. Ahí, y además lo dicen los propios, digamos, que digamos, deciden poner esas estatuas ahí, recogen precisamente esa idea. Es decir, a veces los alaveses, bueno, como toda la humanidad, no vamos a engañar, a veces nos pegamos, a veces tenemos discrepancias, pero yo creo que también es bonito ver esa otra parte, ¿no? Y cómo efectivamente dicen, bueno, uno se enfrentó, también hace una interpretación, digamos, patriótica, ¿no? Porque dicen, bueno, los dos han luchado contra invasores franceses, en ese caso era la época, digamos, de ese patriotismo también un poco antifrancés, pero en el fondo esa idea de recoger esas dos tradiciones, la liberal y la tradicionalista del siglo XIX, y ponerlas en la casa palacio, ¿no? Como se decía, yo creo que es muy significativa, ¿no? De que nos hemos encontrado con que realmente la identidad alavesa a lo mejor es mucho más transversal de lo que nos parece, ¿no? Que parece que estamos todo el rato pegándonos, pues realmente yo creo que no es así. Y siguiendo con el General Álava, que por cierto es el único, hemos querido que fuera así, el único personaje que aparece en la portada, es la primera persona desde la Edad Media hasta que él tiene nombre, todas las calles reciben nombre, bueno, pues, o de un santo, virgen, una persona religiosa. Él es la primera persona que tiene nombre en Vitoria desde 1868. Yo creo que es muy significativo de la importancia de la figura del General Álava. No leí el libro, pero quisiera saber, ¿hay otros personajes de Álava en el libro? Por ejemplo, me interesaría saber si tienen a Zuleta o a Diana Espada. Tanto Zulueta no tiene una voz propia, pero aparece en otras voces. Y has comentado Díaz de Espada sí aparece en la voz, creo recordar, San Prudencio, precisamente hablando de la Casa del Santo. Pero ellos como personajes a la vez... Sí. Lo que pasa es que no es un diccionario biográfico, entonces si hubiera sido un diccionario biográfico o de sagas familiares, habrían aparecido. En este caso, la estructura del libro es una estructura, algunas partes son como más temáticas, es decir, empezamos por los iconos, fiestas y tradiciones populares, pasamos después a la historia, hablando de los fueros, la cofradía de Arriaga, la voluntaria entrega, concierto económico, hasta llegar. Luego hablamos de personajes históricos y más recientes, no ponemos ningún personaje vivo, eso fue una decisión que tomamos, aunque podía haber algunos que ya son símbolo, decidimos partir ahí el tema. Luego hay otra parte de lugares de memoria, es decir, lugares puede ser un monte, un territorio, Treviño, por ejemplo. Treviño aparece como lugar de memoria, Garoña, porque aunque no es Álava, realmente se ha convertido en un referente del movimiento ecologista, de una reivindicación cierta, y finalmente una especie de cajón desastre que es el más divertido, que es eso, entre tradición y modernidad, que ahí aparece la patata alavesa, el vino de Rioja, los vasquitos sin esquitas, Fournier, el Askena Rock, el equipo CAS, el Alavés, el Baskonia. Entonces quiere decir que no es un diccionario biográfico en cuyo caso hubiéramos metido más personajes, sino que tiene esa estructura de temas, de personas, de fechas, de banderas, de símbolos, de fiestas. Entonces eso hace que no entremos a fondo, quizás que en un diccionario biográfico habríamos entrado. Esa es la idea. Una pregunta, ¿habéis incluido alguna voz sobre el tópico de Vitoria, ciudad de curas y militares? ¿O la proporción? Directamente como tal voz no, pero se menciona, por ejemplo, al hablar del seminario, que también es un símbolo. Que hay gente esta mañana en la radio, en Radio Vitoria en concreto, nos preguntaban que hay símbolos que hoy son muy desconocidos, ¿no? Por ejemplo, que no la conoce ya, absolutamente nadie, pero en su momento tenía una importancia en el siglo XIX, mítico, simbólica, muy relacionada con los fueros, muy importante, ¿no? Y por ejemplo nos comentaban también, o sea, el seminario tiene toda esta historia simbólica, que fue cerrado durante la guerra, que tuvo problemas con el franquismo porque lo consideraban que era un nido separatista, un machoqui, decían los sublevados, etc. Entonces quiero decir,
eso, por ejemplo, dice, bueno, ahora mismo el seminario ha perdido ese sentido, ya no tiene ese mismo significado, ¿no? Pero cómo, y entonces en ese sentido, pues hablamos de ese, no directamente del concepto como tal, pero sí que va apareciendo en estos aspectos. No hablamos de Araca y tal, porque no creo que se haya convertido en un símbolo Araca, aunque quizás la gente que hizo la mili allí sí, no lo sé, no es mi caso, pero... Lo que había por el número de cuarteles que había dentro sí. del urbano, ¿no? Que había... Sí, sí. Hay que tener en cuenta, bueno, igual quieres decir, no, que también tenemos que tener cuidado con lo que es símbolo, mito, lugar de memoria, porque no todo lo que es importante en una ciudad, por ejemplo, en mi caso, nosotros trabajamos allí, con lo cual podemos decir que la UPV, el campus de Álava, es muy importante para Álava y para Vitoria, pero no es un símbolo. Yo creo tendremos que reconocer que no es, por supuesto, un mito, esperemos que no, y un lugar de memoria por ahora tampoco, ¿no? Si nos bombardean y queda ahí, entonces pasará a ser un lugar de memoria, ¿no? Entonces quiero decir que hay que tener cuidado porque si no podemos decir que todo es símbolo, no, y aunque es una definición un poco amplia de símbolo la que hacemos, creemos que todo lo que ponemos se puede considerar que realmente nos representa de alguna manera, nos reconocemos. Cuando uno, a veces lo he contado, cuando pues vas a Estados Unidos, ¿de dónde eres? De Vitoria. La mayoría, tienes que decir, sinceramente, ya lo siento yo venir, pero cerca de Bilbao, del Guggenheim, o cerca de Pamplona, donde los toros. Eso es, y entonces la gente dice, los toros y tal, ¿no? De Bulls, tal, ¿no? Vale. Pero sin embargo hay mucha gente que te dice, a mí me pasó, estaba en Nevada y el año que estuve allí, Vitoria, tal, Baskonia. Pues una persona, un chipriota que vivía en Estados Unidos, que le encantaba el baloncesto, de origen griego, conocía el Baskonia. Y otro me contó lo mismo del Alavés. El Alavés, la final de la UEFA contra el Liverpool, un americano, que le encantaba el soccer. O sea, esas cosas son las que, digamos, se convierten en símbolos. Y quizás otras, pues aunque son importantes, no llegan a serlo. No sé si... Ahora que veo a Pepe Sainz allí, que me contaba, en cuanto a la Carta del Zadorra, una cuestión interesante que no hemos metido, pero que en el siglo XIX, creo recordar que me contaste una vez, que intentaron los fueristas hacer una fiesta, como San Prudencio, como el Día de la Virgen, en torno a la Carta del Zadorra, un día festivo en Álava o en Vitoria, pero que no cuajó. La Carta del Zadorra y el pañuelo. Y el pañuelo. Es que... Vale. No. No es la Carta del Zadorra, sino al Zadorra, porque era una tradición en la cual un día concreto iba en procesión al ayuntamiento, una procesión cívica, el ayuntamiento rodeado de la gente, había una fiesta más o menos popular, pero como has comentado, no llegó a cuajar, y se echaba, el alguacil echaba una carta al río Zadorra, para ver si el río seguía corriendo hacia el mar. Porque había una tradición, que como suele pasar en estos casos, y he dicho antes, una tradición totalmente inventada, pero que en aquella época pues a los fueristas que querían construir territorios se la creían, según la cual Alfonso XI, cuando había dado los fueros, en este caso no a Álava, sino a Vitoria, los privilegios de Álava, había prometido que mientras el río Zadorra siguiera llevando agua hacia el mar, él respetaría los privilegios de Vitoria. Y entonces, para demostrar que el río Zadorra seguía corriendo, echaban la carta y cuando se veía que la carta bajaba, aplaudía a la gente, y había toros, fuegos artificiales, vaquillas, toros de fuego, fuegos artificiales. Entonces, claro, es algo que desapareció en el mismo siglo XIX, pero que, por ejemplo, hay cuadros. Reproducimos un cuadro del siglo XIX en el cual se representa este momento de echar la carta al Zadorra. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, esto hoy mismo no es un símbolo, obviamente, pero en el siglo XIX lo fue. Entonces también es recuperar un poco esta historia desconocida. Queda el pañuelo. Te lo tienes que leer, qué sorpresa. El rojo de cuadros, ¿cuántas veces me lo han preguntado? Les voy a decir, ninguno. Ni el rojo ni el de cuadros. Porque las primeras imágenes de Celedón lo representan sin ningún pañuelo. Y los blusas salían sin pañuelo. Es muy posterior. Y el primero que se empiezan a poner, pero ya en los años 40, es el rojo. Y posteriormente el de cuadros. Pero bueno, yo creo que lo bueno es la convivencia actualmente de los dos pañuelos, cada uno que se ponga el que quiera. No hay una tradición aquí tampoco. Paco,
Sí, sí, los naipes por supuesto que están. Fournier ya hemos comentado que realmente es un símbolo, ese sí que es un símbolo realmente. Yo pienso que a nivel internacional incluso, porque efectivamente, entonces hablamos de la historia de la empresa, bueno, como la familia viene de Burgos, pero realmente cuando tiene de Francia, a través de Burgos, pero cuando realmente tiene fuerza es en Vitoria, y luego ha seguido realmente con los cambios empresariales que ha habido, incluso del lugar, porque todos, vamos, los vitorianos de mi generación lo recordamos en la zona de Fournier, ¿no? En Larizo, etcétera, en esa zona, pero realmente ahora aunque esté en cerca de Legutiano, pero bueno, eso sigue siendo un símbolo, desde luego, vitoriano, ¿no? Y con esa, y el Museo de Naipes. El museo, Alfaro Fournier, también creador del Museo de Armería, bueno, es otra familia también, la familia Alfaro, Alfaro Fournier aparece constantemente. ¿Qué vas a decir, Juan Gómez? Creo que con la bandera de Álava habéis tenido que indagar porque no había ni documentación ni nada. No sé si es lo que más os ha sorprendido del trabajo y de todos los elementos, ¿cuál es el descubrimiento, la sorpresa esa que decís que tiene el libro? Que hay. Yo creo que hay varias, ¿eh? No, voy adelantando, pero bueno, luego hay que leerse el libro y ver ya los detalles, ¿eh? Que si no... Aquí, no, seguro, un spoiler, no, yo creo que es bonito también contar cosas para que se animen a leer el libro, a comprarlo y a leerlo, ¿no? Que al fin y al cabo los libros, aunque estemos en un momento que se dice que se lee poco y se compra poco, etcétera, yo creo que es bonito mantener, ¿no? La edición de un libro, ¿no? En papel, ¿no? Que pesa y que pasas las páginas y tal, aparte de libros electrónicos, por supuesto. Bueno, no, en este caso sí que fue para nosotros mismos sorpresa, porque yo reconozco, y creo que todos mis compañeros historiadores también, que veíamos la bandera de Álava, pues ya estaba. Y como ya está, pues piensas que es pues de la Edad Media, del siglo XVI, del siglo XVIII, o sea, y entonces, pues al hacer esa voz, empezamos a investigar. Cogemos primero, pues las publicaciones. Lógicamente empiezas con lo que otros, los historiadores, hacemos así. Primero buscamos lo que antes han investigado otros historiadores, escritores, etc. Y empezamos a ver que nadie habla del origen de la bandera, ¿no? Vamos a los escritores fueristas del siglo XIX, incluso algunos que hablan expresamente, tienen libros sobre los símbolos de Álava, o incluyen, por ejemplo, Becerro de Bengoa, republicano fuerista, Ortiz de Zárate, carlista, también fuerista, porque todos eran fueristas, eso es lo que les unía, y hablan de las armas de la provincia, habla del escudo, habla del lema, no había bandera. ¿Cómo es posible? Pero si la bandera siempre ha estado ahí, siempre. Y entonces pues empezamos a rebuscar, miramos en la prensa, ¿no? Y de repente, en prensa de época, vamos al archivo de Diputación, y entonces de repente nos encontramos con que la aprobación, esto ya sé que estamos en lo mismo, no es políticamente correcto, pero es lo que hemos descubierto. La bandera de Álava se aprueba en 1938, durante la Guerra Civil. La Diputación franquista, pero carlista y foralista, por ejemplo, Uriarte Levario, que era un importante abogado foralista de la zona de Ayala, Lizagárate, es decir, son familias, como ha comentado Virginia, muy vasquistas, y un vasquismo compatible con un alavesismo también fuerte, porque eso es compatible. Y entonces dicen, ¿cómo es? Y se empiezan a plantear en Diputación, dice, ¿cómo es posible que Álava no tenga bandera? Si Vitoria la tiene, la bandera de Vitoria es un poquito anterior, pero muy poco. Pero dice, y Álava es más importante, dicen, que Vitoria, para tener una bandera, ellos dicen, ¿eh? Entonces empezamos y yo digo, ¿cómo es posible que en prensa no salga? Ahora, como está todo en internet, ¿saben dónde encontré la noticia de que, y eso me llevó al archivo de Diputación? En el diario de La Habana. En el diario de La Habana de 1938, no recuerdo el día, aparece una nota pequeña, dice, la Diputación de Álava ha aprobado la bandera de la provincia. Y entonces me fui a Pensamiento a la vez, y vi que no aparecía. ¿Por qué no aparecía? Porque si lo publicas, estás reconociendo que te lo acabas de inventar. Y por tanto, no aparece eso. Y entonces ya me fui a las actas de Diputación y efectivamente hay 5 o 6 páginas explicando la bandera de Álava. También es cierto, y esto también hay que decirlo porque las tradiciones se inventan, pero a su vez tienen sus raíces, que hay una discusión sobre qué bandera poner. Y entonces hay gente que en el periódico dice, también gente vasquista, pero lógicamente en el bando franquista, estamos en plena guerra civil, que dice,
Bueno, pero es que Álava sí que tenía una bandera. Había un pendón de color carmesí que se utilizaba en las curas, en las proclamaciones de los reyes de España en Álava. Es decir, se hacía una proclamación real sin estar el rey, obviamente, y entonces se sacaba un pendón de color carmesí. Entonces, eso es lo que ellos sacan, pero claro, el pendón que saca solamente el día de la proclamación del rey no es una bandera de Álava, pero bueno, se entronca con esa tradición y se dice además que el marqués de la Alameda tiene todavía una en su casa y van a verla, ¿eh? La relacionan también con un guerrillero de la guerra de independencia, con Sebastián Fernández de Leceta, Los Pelos, que también tenía una bandera que está en el Museo de Armería, pero la bandera se crea de repente. Entonces, bueno, y por ejemplo, la primera de las primeras que se utiliza públicamente es cuando llegan los restos del general Sanjurjo a Vitoria. Eso hay que decirlo, porque es la realidad. O Mola, ahora mismo no me acuerdo si es Mola o Sanjurjo, porque los dos aviados los traen. ¿Eso significa que esa bandera, por nacer en ese momento, sea una bandera? Pues yo pienso que no, porque en el fondo, por un lado, están buscando una tradición anterior, que es una bandera de la época foral, un pendón, dicen, no es el concepto de bandera. La bandera de Navarra es de principios del siglo XX, ¿eh? La bandera de Navarra, tal como la conocemos, había una bandera medieval, pero la oficialización de la bandera de Navarra, y es un reino medieval, es de, no recuerdo mal, 1921, porque el concepto de bandera es un concepto moderno. No, en la Edad Media no había banderas, había pendones de los reyes. Entonces, intentar de repente pensar que una bandera... Bueno, me ha alargado demasiado, lo siento. La Vitoria es anterior, desde los años 20, creo recordar, el 21, el 22 era, y la encarga del ayuntamiento, y José Colaigoiti hace un diseño. En un principio las aspas iba a ser una azul y una roja, pero finalmente, bueno, pues queda mejor el diseño, las dos rojas. Él habla, bueno, pues de que las élites representan al aspa azul y el pueblo llano a la aspa roja, creo que era... Sí, ¿no? La azul y la roja, pero finalmente el ayuntamiento decide que va a ser con las dos aspas. Yo creo que estéticamente es mucho más visual la actual. Es muy bonita, sí, sí. Estéticamente es... Yo creo que tengo suficiente... Jalaba insólita. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver uno de Respaldiza con uno de la Serna, con uno de Santa Cruz, con uno de Valdegovia? Y luego otra cosa, habéis dicho que el campus de Álava no tiene historia, pero tiene muchas historias. Una cosa es que tenga historia y otra que se haya convertido en un símbolo. Son cosas diferentes. Que no se ha convertido en un símbolo, pero claro que tiene historia. Tiene muchas historias. E historias, sí, sí. No, a ver, yo creo que una de las características precisamente de la identidad alavesa es su variedad. Es decir, que una persona de Llodio o de Okondo son muy distintas de la Rioja alavesa. Además no tienen información. Bueno, o sea, pero... los de la Rioja, aunque yo soy navarra, que llamo a Logroño. O sea, la vida se ha hecho sin Logroño. Fíjate, uno de la Serna. Sí. Y luego vas a Llodio y pides un vino de Rioja y te sacan uno de, qué sé yo, de Baños de Ebro. Bueno, Baños de Ebro tampoco... es malo, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, ahora no, lo que quiero decir es que eso yo creo que sí que... Esto obviamente es... Cada uno puede opinar una cosa sobre un... Pero yo pienso que sí que hay independientemente de que haya muchísima variedad, pero para mí precisamente en la variedad también está la identidad. Es decir, hay lugares, territorios que se caracterizan por su identidad única, es decir, que paisaje mismo, folclore idéntico, tal, y en el caso de Álava, ¿no? Efectivamente es muy distinto al folclore de la Rioja alavesa, o si vas a Valdegovia, o los cultivos, los caseríos de Aramayo, pero yo creo que sí. Esa identidad alavesa a su vez existe y nos une, ¿no? Y entonces San Prudencio o la Virgen de Estíbal, de que no hemos hablado en el caso porque son los patrones de toda Álava, es que realmente otras tradiciones, digamos, menos de otro cariz, ¿no? Entonces yo pienso que sí que hay una identidad común alavesa, que además es una identidad que en parte es compatible con una identidad vasca, a veces también una identidad española, europea,
vitoriana alavesa o riojana alavesa o de Llodio. Llodio, a veces un amigo mío de Llodio me dice, los de Llodio somos del Athletic, ¿no? Pues eso, y no del Alavés, ¿no? Pero también, es decir, que hay una forma de ser de Llodio y una forma de ser de Álava que puede ser muy distinta, ¿no? Eso es lo que planteamos más o menos. No, perdón, de todas maneras, gracias que ahora la Rioja Alavesa en Vitoria se le está dando voz y voto, pero hasta hace unos años... Igual voy a decir una puntería, pero leyendo, todavía no he leído el libro, pero el título que tiene, Álava Insólita, igual se convierte en un símbolo que nos recuerda otros símbolos que hemos visto en provincias cercanas como Cantabria Insólita. Digo que Cantabria Infinita, digo que igual se puede convertir en un símbolo. Ojalá, ¿no? Se convierta en un símbolo y podamos hacer muchas ediciones del libro. ¿Era insólita, lo consideráis como especial, irrepetible, o porque hay algún modelo a la vez de generar mitos? Bueno, es buscar un título llamativo que es importante para un libro, pero que a su vez está reflejando una realidad. El descubrir muchos aspectos que son desconocidos y no queremos decir que sea exclusiva, que no tenga, porque creo que no, o sea, yo creo que si uno va mirando otros territorios, pues todos tienen sus símbolos, tienen pero nos parece que en el caso de Álava, no sé, sí que tiene ese sentido a nosotros, porque hicimos una reflexión, que el libro no tiene unas conclusiones académicas, pero sí que nosotros hicimos una reflexión que está un poco en la introducción. Es decir, vale, nos hemos encontrado una vez que hemos hecho el mapa simbólico de Álava, que es lo que vemos. Pues que es un territorio que nos parece que se caracteriza sobre todo por esa identidad muy transversal, muy compartida, quizás más que otros territorios cercanos. Y nosotros lo ponemos como un factor positivo. Y entonces, bueno, lo insólito de Álava es esa variedad, esa unidad al mismo tiempo, esa transversalidad, y no sé, y todos esos misterios. Hemos hablado de muchos de ellos, pero podemos seguir, yo que sé, el sacamantecas. Todo el mundo ha oído hablar, pero ¿cuál es la historia real? Resumida, porque hay libros, pero tener en 2 páginas cuál es el personaje real de sacamantecas, cómo se convierte en un símbolo. Yo me acuerdo de pequeño, pues eso, ¿no? La cueva de la Florida, que se decía que se metía ahí, algunos no habéis acordado, y que había un pasadizo para llevar a las víctimas. Todo eso forma parte de toda nuestra historia, ¿no? Y tiene ese sentido un poco mítico, ¿no? Entonces, eso es insólito, ¿no? El poder descubrir tantas historias mezcladas, digamos, relacionadas ahí, ¿no? Bueno, si no tenéis más preguntas, agradeceros de nuevo la presencia, animaros a coger el libro, que yo creo a adquirirlo y a leerlo sobre todo. Sabéis que existen bibliotecas donde también se pueden leer, pero adquirirlo. Y gracias a Carmen y a Paco, que con las prisas no lo hemos hecho, Jesús también, por supuesto, y a todos ustedes por estar ahí aquí. Muchas gracias.